Bueno, estamos en medio de las series El Poder de la Palabra de Dios y no sé si le ha pasado, muchas de las personas a veces cuestionan mucho la palabra de Dios, la Biblia, si es veraz, que no hace sentido, y a veces es importante que nosotros podamos desafiar a personas, ¿verdad? Que podamos decirles, dime una parte en donde la Biblia no es veraz, dime qué incongruencias has encontrado en la palabra de Dios, dime una nada más. Y le aseguro que no hay persona que pueda venir y decirnos claramente una incongruencia en la palabra de Dios. Simplemente no lo hay. Hay ideas, hay pensamientos, hay opiniones, pero cuando realmente vemos el texto de la palabra de Dios, no hay algo en contra. Es asombroso cómo la palabra de Dios, 1500 años, en esa transición de 1500 años, fue escrita la palabra de Dios. Cerca de 40 autores, es decir, un autor nunca llegó a saber lo que escribió otro autor, y sin embargo, es asombrosamente, milagrosamente, todo está relacionado, y podemos ver cómo a través de la palabra de Dios vemos un cordón en el cual todo está apuntando y todo está reflejando y exaltando precisamente a Jesucristo. Y a veces cuando encontramos personas así, a veces me gusta decirles, dime una parte en la Biblia donde no haga sentido la palabra de Dios, ¿verdad? Donde haya incongruencia. Y a veces tenemos que decir, ¿verdad? Es un efecto de lo que le digo a personas. Lo que pasa es de que son papas, ¿verdad? Puras papas. Cuando viene alguien y dice, no, es que no puedo seguir la Biblia, es que no entiendo, es que no hace sentido. Y le digo, son papas, ¿verdad? ¿Cómo las quieres? Fritas, hervidas, son papas, ¿verdad? Son excusas que a veces gente pone para poder confrontarse con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. Sí, a veces no hace sentido porque queremos vivir la vida de acuerdo a nuestra naturaleza, y por supuesto no hace sentido. Pero le digo, la palabra de Dios es verdad, y es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y los pensamientos, las coyunturas, llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios. Hebreos nos habla de ello. Esta tarde quiero animarle a que conmigo piense en una palabra poderosa que la Escritura nos enseña, que Jesús habló, y es la palabra sígueme. No sé cuántos de ustedes son obsesionados con control, como yo. Tengo un defecto, y es que estoy obsesionado con control. No se diga cuando estoy en un tiempo de relajar en la casa con el control de la televisión, ¿verdad? ¿Dónde está el control? Y andamos buscando el control, ¿verdad? O cuando viajo en automóvil, tengo que confesarle algo. Cuando yo viajo en una larga distancia de automóvil, aún de noche, muchas personas, a lo mejor usted puede ir a dormir bien a gusto. Yo no puedo dormir si alguien más va manejando que no sea yo. No sé cuántos de aquí hay obsesionados con control, ¿verdad? Algunos de nosotros somos obsesionados con control. El asunto con control es de que nosotros no queremos que alguien más lo tenga, queremos tener ese control, ¿verdad? Queremos que confiar en lo que únicamente nosotros sabemos y conocemos. Estaba platicando con una persona, Larry, es un ex piloto para American Airlines, y le decía que en una ocasión mi amigo y pastor en otro estado, Jerry David, era piloto aficionado. Entonces me llevó en una pequeña avioneta, y le decía, despegamos y fuimos a ver el terreno de una iglesia, y él abre la ventana y toma fotografías para presentarle a la iglesia. Y le digo, lo que pasa es de que estos pilotos tienen que volver a aterrizar y volver a despegar para poder mantener su permiso de volar. En esa manera le digo, ya había un momento en que ya estaba yo cansado, estaba ya me estaba mareando, ¿verdad? Dice, yo también, ¿verdad? Si yo no voy en el control del avión, yo también estaría como tú, ¿verdad? Y discutimos esta idea de cómo queremos tener control, pero el problema con control es de que no hay gente que nos siga, ¿verdad? No queremos ser seguidores, ¿verdad? No queremos seguir más, queremos tener ese control y ver que la vida, dirigir nuestras vidas. Y tenemos esa lucha con la palabra seguir, ser seguidores.
Había una escuela donde, en colegio, donde unos alumnos vinieron y se registraron y aplicaron para poder estar y ser graduados de esta escuela. Y todos había una pregunta que decía, ¿te consideras un líder? Y había una joven que llegó y aplicó y dijo, no, van a pensar que quiero nada más ser líder. Voy a poder que no soy líder, ¿verdad? Y cuando llegaron el resultado le dijeron, 1,450 personas van a ser líderes, entonces alguien necesita seguirles, porque ella había puesto que no quería ser líder, que quería seguir. Ella vino a ser la persona que iba a seguir, y todos los demás querían ese control. El asunto es de que, el punto que quiero hacer es de que todos nosotros a un determinado momento queremos el control de nuestras vidas, porque no queremos que alguien más decida por nosotros. Queremos llevar nuestra vida a donde nosotros queramos, y el problema con ello es de que a veces cuando nosotros no queremos seguir y queremos tener control, ¿sabía usted que muchas de las veces, especialmente cuando alguien nos da una dirección para llegar a un lugar, ¿cómo es que voy a llegar a este lugar? Y nos dicen, mira, más, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted, pero muchas de nuestras culturas, ¿verdad? Mira, vas por ahí, luego te das vuelta a la derecha, luego vuelta a la izquierda, encuentras una piedra, encuentras una tienda, luego das vuelta a la izquierda, luego cuentas 3 casas, luego ya llegas. Y nos desesperamos, ¿verdad? Los que queremos tener ese control, nos desesperamos con personas así. Y decimos, más con el GPS o el GPS, ¿verdad? A veces tengo mi GPS y me va diciendo dirección, digo, no hace sentido. Le hablo al GPS, le puse un nombre a mi GPS, le puse Eunice, ¿verdad? Y me dice, da vuelta a la derecha. Digo, Eunice, no puedo ir a la derecha. Y aunque me está guiando a dónde debo de ir, lo hago a un lado, porque quiero tener ese control, ¿verdad? Y a veces nos cansamos con personas que nos están diciendo qué es lo que debe hacer, y váyase para acá, no, y vaya para allá. Y no sé si usted, pero los que padecemos de problema de control, tenemos gran lucha con ello. Entonces, el problema con todo esto, damas y caballeros, es de que a veces traducimos y vertimos toda esta experiencia de querer tener control en nuestra relación con Dios. Es decir, Dios tiene un plan para nosotros y nos dirige y nos llama a seguirle, pero a veces nuestra propia experiencia y naturaleza decimos a Dios, no creo que está bien lo que me estás queriendo enseñar en mi vida. Bueno, tú me estás diciendo esto, pero yo mejor quiero hacer de esta otra manera. Y a veces ese es el problema en el cual nosotros llegamos a caer, en que no somos fáciles para poder seguir. Pero cuando Dios tiene el control de todo, y cuando Él nos dice, sígueme, es porque Él tiene un plan. Él ya ve lo que está más adelante, y nosotros a veces queremos tener ese control. Y le decía, lo traducimos de esa manera. En la vida natural, así es nuestra experiencia con Dios. Decimos, Dios, no es posible, no hace sentido lo que tú me estás hablando en tu palabra. Y una palabra poderosa es precisamente la palabra sígueme. Si trajo su Biblia, quiero invitarle que la abra en Mateo y en Lucas. Hay 2 pasajes que es realmente el mismo pasaje que le quiero compartir esta mañana durante los siguientes minutos, y se encuentra precisamente en Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Es el mismo pasaje que lo encontramos en esas 2 partes en Mateo. Y damas y caballeros, la única manera que nosotros podemos vivir nuestra vida para Dios es confiar en Él y confiar en lo que Él nos dice y lo que necesitamos hacer para llegar a donde Él quiere que lleguemos. Note usted, hay este pasaje en Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Vamos a hablar de esta palabra que Jesús habló, una palabra poderosa que es la palabra sígueme. Note usted, si no trajo su Biblia, aquí está en la pantalla. Dice, mientras caminaban juntos al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Verso 19 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Déjame decirte algo. Cuando leemos este pasaje en Mateo nos describe la escritura muy,
muy rápida, muy al punto, al grano. Mateo era un judío que estaba hablando a judíos, es decir, estaba hablando a personas que ya estaban fuertes en la fe y no necesitaban mucha más explicación ni mucho de lo que Dios quería hacer. Ahora, si leemos de esta manera, nosotros que tenemos este problema de control, que queremos controlar, nos dice, no sé usted, pero me hace pensar que es difícil para mí poder digerir esto, ¿verdad? Y muchas de las veces el seguir a Cristo se nos ha presentado de esa manera. Leemos un pasaje como este y vemos que estos hombres simplemente al instante dejaron las redes y lo siguieron sin ninguna más explicación. Y a veces decimos, algo está sucediendo aquí. Gente a veces se le ha predicado y se le ha enseñado que para seguir a Cristo tienes que dejar todo, o es todo o es nada, ¿verdad? Y desafortunadamente personas que batallamos con control, cuando leemos esto, le repito, batallamos y decimos, ¿cómo es posible que es una falta de responsabilidad en este pasaje de poder nada más oír la palabra de Jesús que nos dice sígueme? Y desafortunadamente muchas personas cuando están buscando a Dios y oyen una palabra decir que Jesús dice sígueme, o todo o nada, a veces choca eso en frente de nosotros. Y hay personas que no siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque se les ha comunicado el hecho de que o sigues a Jesús del todo o no lo sigues. Wow. Aunque al final es la realidad, pero déjeme decirle, cuando yo hago una decisión, por ejemplo, de poder casarme, el casarme o el poder decidir seguir a Cristo, damas y caballeros, son decisiones muy fuertes. Es decir, son decisiones para toda la vida. Yo no culpo a personas que analizan y ven el hecho cuando se encuentra con esta decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Déjeme decirle, respeto, porque déjeme decirle algo, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo es precisamente rendir ese control. No voy a encomendar toda mi vida, el resto de mi vida, a alguien en quien yo no confío. Entonces es interesante poder ver cuando leemos pasajes como este en Mateo 4, de este llamamiento de los primeros apóstoles que nada más escucharon a Jesús diciendo la palabra sígueme. Algunos de nosotros pensamos, los que batallamos, le digo, como con control, eso es muy drástico. Pero Mateo, le repito, estaba hablando a gente que ya conocía la fe. Vamos ahora, si puede ir en su Biblia, ábrala en Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 5, verso 11 nos habla del mismo pasaje, de la misma situación que está sucediendo aquí, pero nos da más detalles, ¿sí? Nos da, para todos los que necesitamos más detalles, pues nos habla con más detallado lo que está sucediendo en este pasaje. Note usted, Lucas 5, 1 al 11 dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, ya hay algo más, es la misma situación, pero Lucas nos está dando más descripción de lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces ya está dando más explicación. Bueno, no nada más de que Jesús vio a los hombres y les llamó y les dijo, sígueme. Jesús estaba hablando la palabra de Dios. Sin duda, estos dos discípulos, Pedro y Andrés, estaban escuchando porque note usted, la palabra de Dios. Entonces vio a dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Es decir, Pedro y Andrés, estos discípulos, Santiago y Juan, estaban ahí escuchando el mensaje de la palabra de Dios hablado por Jesús. Es decir, ya hay una explicación, hay una información que ellos están recibiendo al estar lavando, al estar recogiendo las redes. Jesús está predicando, está enseñando la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un punto que, si tiene sus notas, es el número 1, que están recibiendo información. Información, es la primer palabra que estamos llenando ahí. Información. Siempre nosotros vamos a necesitar, para poder seguir, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es recibir esa información.
¿Sabía usted que lo que Dios quiere para nuestras vidas no lo vamos a encontrar en las revistas, TV y novelas o en los programas de extraordinario de impacto? No lo vamos a escuchar en extra normal, ¿verdad? Tristemente muchas personas, aún seguidores de Cristo, a veces seguimos filosofías que escuchamos en el radio, en la revista, con el Dr. Phil, ¿verdad? Mira, esto se oye muy bien, ¿verdad? Y aunque a lo mejor son buenos consejos, pero déjame decirte, información para poder nosotros seguir, para poder nosotros confiar, necesitamos escuchar información basado en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros en MED y todo MED Iglesia, queremos compartirle el Vida App. Queremos animarle a que podamos tenemos clases en las cuales usted puede aprender más de la palabra de Dios. Podemos adquirir esa información para poder confiar en Dios, para poder escuchar, así como estos primeros discípulos escucharon el mensaje. No nada más fue llamado, sígueme, pero Jesús estaba predicando, estaba hablando la palabra de Dios, estaba dándoles precisamente la información. Es el primer paso. Segundo paso, note usted lo que sigue diciendo la Escritura. Después del verso 3, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le pidió a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Note usted el verso 5 dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. En otras palabras, Simón le estaba diciendo, espérame, Jesús, tú eres carpintero, yo soy pescador. Sabe usted, a lo mejor ha escuchado, ¿verdad? Los peces, especialmente en esta área, van por las noches, salen a la superficie y es cuando los pescadores van muy de madrugada a tomar esos peces, ¿verdad? Y está diciendo, espérame, yo soy pescador, sé cómo está el negocio aquí. Y le dice, note usted lo que dice, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Note usted, la segunda punto para sus notas es precisamente la palabra cooperación. Cooperación. No solamente fue la información que él recibió al escuchar la palabra de Dios para poder confiar en Dios, para poder seguirle, pero él tuvo que dar el siguiente paso y es que él cooperó. Pedro cooperó con Jesús. Le llevó para poder seguir a Jesús. Al final, cuando le dice sígueme, le llevó no nada más escuchar la información, pero poder dar el paso y cooperar con Dios. No solamente escuchar la palabra de Dios, pero hacer algo. ¿Se acuerda cuando habla en Santiago 1:22? No solamente seamos oidores de la palabra, pero seamos hacedores de la palabra. Hay una gran diferencia, es un gran paso. Déjeme decirle algo, aquí en MED y en MED Iglesia hemos traducido nuestras clases de conexión. Clases de conexión son unas clases que hemos diseñado para poder ayudarle, inspirarle, ayudarle en su crecimiento, precisamente en recibir esta información y para su crecimiento en Cristo. Enfrente de sus asientos hay los bolsillos en los respaldos de la silla que está enfrente de usted, ¿verdad? Busque por ahí, hay unas tarjetas que nosotros diseñamos que son las clases de conexión. Y quiero que la saque, encuentre una y sáquela por favor, porque quiero hacer mención de ello. Es muy importante. Tenemos el corazón como iglesia de poder no nada más predicar la palabra de Dios, pero poder enseñar la palabra de Dios y animarle a usted que ha dado el paso de venir a Cristo, de recibir la información, de que pueda usted y yo podamos crecer en la palabra de Dios precisamente, que podamos dar el paso, no solamente el primero de información, de recibir la información, pero dar también el paso de cooperar con el Señor. Son esas tarjetas que le quiero presentar, son nuestras tarjetas de conexión. Algunos de ustedes han estado ya por mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y quiero animarle a que pueda dar el paso de cooperar con Dios. Tenemos las clases de conexión a la visión, o conexión con Dios primero, conexión a la visión, conexión en servicio y conexión con gente, que es básicamente cómo poder desarrollar
devocional, nuestro tiempo devocional con Dios, darle herramientas en las cuales usted pueda crecer en su conocimiento con el Señor, en su relación con Dios. Quiero animarle a que considere anotarse en estas clases. De hecho, si usted tomó la tarjeta y usted ve que no ha ido por ninguna de estas clases, o a lo mejor ya fue por todas, o le falta una, que pueda marcar y entregársela a Lupe o a Abby al final del servicio. Y nuestras clases son los primeros domingos de cada mes y segundos domingos de cada mes, y podemos dar ahorita ya la clase de conexión en servicio el tercer domingo de cada mes. Le proveemos un lunch, le proveemos cuidado para sus niños, y todo es para poder animarle en seguir a Cristo. No nada más involucra el recibir información, pero involucra dar el siguiente paso, que es cooperar. Me interesa la escritura cuando leemos en Lucas, cómo lo describe, porque Pedro no solamente oyó la información, pero cooperó. Y no hacía sentido para él el hecho de lo que Jesús le estaba diciendo: vaya mar adentro y echa otra vez sus redes. Y no hacía sentido para él. Damas y caballeros, ha estado en esa situación en la cual la palabra de Dios nos anima a que podamos hacer algo que a veces no hace sentido. Y sin embargo, cuando nosotros obedecemos, es cuando nosotros llegamos a experimentar bendición. Note usted lo que dice la escritura, verso 6: así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, note usted lo que sucede con Pedro. Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros que estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Verso 10 dice: como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Nota usted cómo lo describe Mateo? Muy sencillo, al punto, pero Lucas está dándonos más información. Y al final, note usted algo. Cuando Pedro le dice al Señor, cuando escucha que le dice Jesús: vaya mar adentro y avienta tus redes, el Señor le dice maestro, no le llama Señor, le dice maestro. Es decir, le estaba diciendo: por respeto a ti, a lo que me estás diciendo, voy a hacerlo. Y es precisamente esa cooperación que Dios quiere en nuestras vidas. Señor, maestro, por lo que tú me estás diciendo, te respeto, he creído en ti, pero te respeto y voy a hacer lo que me estás pidiendo. Pero note usted, el tercer paso, cuando seguimos a Jesús, es que precisamente viene una declaración. Cuando hacemos, cuando realizamos, cuando cooperamos con Dios, cuando llegamos a hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, a veces no hace sentido en lo que está pasando. Mis horarios están es que no entiendes, tengo un horario muy saturado. Y déjame decirle algo, en MED Iglesia, cuando nosotros proveemos una clase, cuando queremos que venga, júntese con amigos a estudiar la palabra de Dios, no es porque queremos ponerle más en su horario tan ocupado. No es nuestra intención, no es nuestro propósito. Sabemos que el tiempo, todos tenemos el tiempo bien saturado, pero la idea es que tenemos un corazón y una responsabilidad de poder nosotros animarle, proveerle una manera en la cual usted y yo podamos crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios, que podamos cooperar con Él. Note usted, cuando Pedro y los demás agarraron toda esta gran cantidad de peces, tremendo milagro. Note usted la declaración: apártate de mí, y ahora le llama Señor. Es interesante porque ¿sabía usted que nosotros podemos venir a la iglesia, leer textos bíblicos, podemos nosotros hacer tantas otras cosas, mientras que Jesucristo no sea Señor de nuestras vidas, difícilmente vamos a confiar y a seguirle 100%? Y si algo puedo yo ahorita comunicarle y desafiarle,
si algo puede llevarse esta tarde del mensaje, esta tarde, es que podamos notar y ver, no importa qué tanto lejos hemos ido con el Señor, no importa qué tantos versículos hemos aprendido, que son buenos, es interesante, es admirable, pero no importa qué tanto hemos logrado si nosotros si no nos consideramos seguidores de Cristo. Es decir, si nosotros no hemos puesto a Jesús no solamente como Salvador, como Maestro, pero si no lo hemos puesto como Señor de nuestras vidas, va a ser difícil que nosotros podamos confiar en Él y seguirle. Tremendo. Fue hasta este punto cuando Pedro precisamente se dio cuenta que Jesús, si es Señor, entonces Él le iba a seguir. Note usted, Mateo, nada más escuchamos y leemos, sígueme. Le siguieron, wow, ¿quién va a hacer eso? Pero Lucas nos da más descripción. No solamente recibió información, no solamente cooperó, pero al poder cooperar y dar un paso más, pudo darse cuenta, es alguien en que debo de confiar y seguir, porque le pongo a Él. No solamente le declaro, Maestro, en tu nombre echaré la red, pero cuando veo lo que Dios hace en mi vida, es cuando yo puedo decir, Señor. Y es cuando Jesús nos dice, sígueme, podemos dejarlo todo y podemos confiar en Él plenamente. No estamos siguiendo verdaderamente sino hasta que le ponemos a Él como Señor de nuestras vidas. ¿Se ha preguntado usted que nuestras vidas funcionan mejor en sus manos que en nuestras propias manos? Nuestras vidas hacen más sentido cuando le dejamos en sus manos, y es decir, cuando el control que queremos tener sobre nosotros se lo dejamos en Él. Señor, aquí está, haz tu voluntad en mi vida. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es cuando nosotros le hacemos Señor y le rendimos todo el control, y es cuando experimentamos precisamente su trabajo que Él está obrando a través de nuestras vidas. La pregunta para usted y para mí esta tarde, antes de pasarle unos 5 puntos más de cómo seguir a Jesús, es: ¿estoy siguiendo a Jesús? Puede preguntarse usted: ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿Le he hecho a Él Señor de mi vida? ¿Estoy confiando? ¿Mi control que quiero tener en mi vida se lo estoy dando a Él realmente? Aquí hay 5 puntos rápidamente que quiero que tome nota para poder catalogar si estoy siguiendo a Jesús, ¿ok? Número 1, y desarrollé la palabra seguir. ¿Estás viviendo siempre en fe? Hebreos 11:6 dice la Escritura: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. En otras palabras, cuando yo me doy cuenta y creo que Dios dice quién es Él y que Él hará lo que Él dice que Él hará, es cuando yo vivo en fe. Y es importante, es un buen punto de poder medir si estoy siguiéndole a Él. Creo que quien Dios dice quién Él es Él, y creo que Dios hará porque lo que Él dice que Él hará. Y es cuando camino en fe. Segundo, vamos a ponerlo por entregar en ofrenda. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabía usted? Hablamos de ofrendas, y en la antigüedad había ofrendas, y seguimos trayendo nuestra ofrenda a Dios. Pero es interesante cuando nosotros podemos no solamente traer una ofrenda a Dios, pero que nuestra propia vida pueda ser una ofrenda a Él. Que pueda haber un plato en el cual nos podamos parar y decir: Señor, aquí está, en ofrenda a ti. Número 3, ganas, la letra G, ganas de aprender. Segunda de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre, amén. ¿Sabía usted? El desafío es que nosotros podamos crecer siempre en Él. No es algo que nada más alcanzamos y ya lo logré. No, pero es que constantemente estemos conociéndole a Él más.
le decía, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos da todo. Él nos da su perdón, su salvación, pero aquí está el detalle, que muchas de las veces, y mayoría de las veces, si no es que todas las veces, Dios nos recibe en cambio todo lo mío. Él nos da todo lo suyo, pero a veces yo todavía sigo reteniendo, y es importante poder tener ese conocimiento de Él y crecer en el conocimiento de Él y poder empezar nosotros a dejarle esas llaves en nuestro corazón, habitaciones en las cuales aquí no entra, Señor. No, podemos dejarla. Señor, tú eres Señor de mi vida. Quiero que entres en ese lugar. Ordena, por favor, todo lo que hay ahí también. Crezcamos en su conocimiento, ganas de aprender. La U está por últimamente amar. Juan 13, 34 al 35 habla de el mandamiento que el Señor nos da, de que nos amemos unos a otros. Me encanta en Pedro, lo dice en 2 de Pedro 2:18 creo es, si no es por ahí, pero habla de que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe usted? Ahí me encanta la traducción de la Biblia de mensaje, porque dice, ama de tal manera como si tu vida dependiera de ello. ¿Se da cuenta? A veces mi mamá, por ejemplo, ahorita su vida depende, ¿sabe de qué? Mi madre depende de una máquina que todas las noches tiene que conectarse en diálisis. Su vida depende de ello. Pedro nos recuerda y nos dice, amen de tal manera. Es una versión diferente a la Reina Valera, dice, como si su vida dependiera de ello. Si mi vida depende de amar, hermano, hermana, amigo, voy a hacer todo lo posible, no solamente, principalmente por mi familia que está alrededor, voy a hacer todo por mostrarles ese amor y por los demás, por aquellos que están desconectados del Señor y que Dios me usa para poder conectarles. Ámense de tal manera como si su vida dependiera, y es el mandamiento que encontramos en Juan de Jesús. Hay una manera de poder demostrar, ¿sabía usted de que le amamos a Él? Hay una manera que podemos demostrar, es cuando nosotros amamos. Cuando nosotros, la siguiente parte dice, la letra I, por indiscutible obediencia. Cuando Juan 14, 23 y 24, Jesús les dijo, el que me ama obedecerá mi palabra. Hay una manera tangible que puedo decir que yo le amo a Dios cuando yo le obedezco. ¿Y sabía usted? Hay aspectos en nuestra vida cristiana que nosotros podemos dar pasos y poder decir, Señor, te amo y tú eres Señor de mi vida. Y el Señor nos pide unos sencillos aspectos a veces. El principal es, una vez que le conocemos, obedecerle en bautismo. Es uno de los más visibles y actos que nosotros podemos reflejar que le amamos a Él. La letra última, la R, está por rendir mi adoración. Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. ¿Por no fue hermoso el día de hoy? Es la banda que estuvo todos aquí. Rara vez tenemos toda la banda, ¿verdad? Lo que deseamos, lo que pretendemos es de que animarle. Espero que de alguna manera salga usted animado, ¿verdad? El canto que escuchamos con RJ, que ni habla español y viene y nos ayuda, ¿verdad? Lo que deseamos es de que de alguna manera ayudarle a tener esa inspiración para que pueda conectarse con Dios y adorarle a Dios. No que adorar es nada más cantar. Okay, muchas personas que vamos a iglesias a veces confundimos que si la alabanza no estuvo bonita, entonces no adoré a Dios. No, jamás caiga en ese hoyo, por favor. Okay, adorar a Dios no significa un buen canto nada más o un buen instrumento. Adorar a Dios le adoramos a través de nuestro servicio, a través de cómo tratamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Déjame decir algo más realista de cómo tratamos al cajero en el supermercado. Es que dijiste que tenías, estaba en oferta. No, ahora me tienen que respetar. Y llevamos como decimos en estas tiendas, ¿verdad? No quiero decir, pero pues todos lo conocemos, del Walmart, ¿verdad? Aquí está el periódico, dame lo que rebájame el mismo precio que tiene aquí la otra tienda, ¿verdad? Y exigimos. ¿Cómo tratamos
me fui en mi mente, perdónenme, me fui en mi mente allá cuando estaba y comprábamos los tanques de gas para la estufa de gas, del gas butano, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a las personas que entran a nuestra casa? Al que viene a reparar nuestro cable, al que viene a reparar nuestro teléfono. ¿Cómo tratamos a todos ellos? Es de la manera que nosotros rendimos adoración a Dios. Somos una reflexión de su gloria. Le reflejamos a Él, le adoramos a Él. Escuché la historia para terminar de este misionero en el África, el cual estaba bautizando a 3 nativos de África, de la tribu donde él fue misionero, y trajo a un equipo de misioneros de su país, y lo trajo y estaban presenciando los bautismos, y había 3 nativos que estaban siendo bautizados. Y cuando bautizó al primero, sumergido en agua, y lo levantaba, la persona, el nativo, estaba como loco, gritando y alegre, gloria a Dios. Claro, en su lenguaje, ¿verdad? El único lenguaje en África que sé es Swahili, algunas palabras, jambo sana, habariaka. Les impresioné, ¿verdad? Luego aprendí este canto, Baraka Shamungu, Kwene Nisa Nisa Shamu. No sé qué estoy diciendo, pero alguien me dijo, es una alabanza a Dios. Ok, entonces, estoy bien. Pero estos habían sido bautizados y levantados y empezaba a alabar a Dios. Y los misioneros del equipo misionero que había venido empezaban a burlar, a reír, por cómo actuaban una vez que salían del agua. El segundo igual, fue bautizado y salió del agua y bien como locos. Y el tercero también. Y luego viene el misionero que había bautizado a estos 3 y les dice, ¿por qué están actuando así? ¿Por qué ríen? Dice, es que míralos, ¿cómo es que salen gritando y alabando? Y dice, es que ellos recibieron la información de que cuando conoces a Cristo necesitas obedecerle en bautismo, y de acuerdo ellos recibieron la información de acuerdo a Romanos 6, que nosotros somos muertos. Es una semejanza en el bautismo, a fin de que cuando resucitemos, caminemos en vida nueva. Y estos nativos recibieron la información de lo que significa bautismo, y es morir y resucitar en una nueva vida, caminar en una nueva vida. Recibieron la información y dieron el paso de cooperar y están aquí siendo bautizados. Dice, Dios está haciendo cosas tremendas en ellos. Y le pregunta el misionero que los bautizó a estos 3 nativos, al equipo de misioneros que había llegado a su país, dice, ¿estás dispuesto tú si yo te digo que cuando vas al agua vas a morir? Ellos recibieron la información de que seguir a Cristo significaba aún morir. Ellos dieron el paso y cooperaron. ¿Estás dispuesto a que, si le dice a sus amigos que habían visitado, estás dispuesto si yo te digo que al bautizarte vas a morir, estás dispuesto aún a ir a la muerte? Y damas y caballeros, mi único punto que quiero hacer con esto es precisamente de que cuando Jesús nos llama a seguirle, no nada más es recibir el primer paso, hay que darlo, que es información, pero es el segundo, cooperar con Él. Porque finalmente cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cooperamos, es cuando nosotros podemos declarar a Él Señor de mi vida. Y damas y caballeros, cuando nosotros hacemos a Jesús Señor de nuestras vidas, nuestra vida jamás será igual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Y Padre, gracias por la oportunidad que nos das en este lugar de hablar tu palabra, Señor, en el idioma que entendemos, que nos gusta mejor, que fue nuestro primer idioma. Gracias, Señor, por este país, Señor, en el cual estamos, y nos da la oportunidad, Señor, de poder hacer esto. Y gracias, Señor, porque tú estás en control sobre todas las cosas. Señor, me acuerdo en Daniel, Señor, aún que el hecho de que tú le hablaste a Daniel es porque tú reflejas que tú tienes dominio en el reino de los hombres, Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos alienta, Padre. Oramos, Señor, esta tarde que tú hablas a nuestro corazón, Señor, y podamos hacer la pregunta difícil. ¿Soy un seguidor tuyo?
estoy siguiéndote, Señor. No nada más que tanto he hecho, que tantos versículos conozco, pero estoy realmente rindiéndote a ti mi confianza. Estoy realmente, Señor, haciéndote a ti, Señor de mi vida, en todo lo que hago. Padre, oro que esta tarde tú traigas, solamente tú eres el que puedes traer revelación en esa información a nuestras vidas. Señor, tú esperas de nosotros el poder dar el paso de cooperar contigo. Señor, gracias, porque aún ahí, Señor, tú nos das fuerza, porque tú eres quien pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, al final queremos confesarte, Señor, como Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre. Oro, Señor, si por alguna razón alguien está aquí, Señor, y nunca ha abierto su corazón a ti, y nunca te ha hecho Señor de sus vidas, Salvador de su vida, oro que en esta tarde tú le des fuerza a la persona, y esta persona pueda decir una oración sencilla como esta: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies. Yo creo que moriste en la cruz. Yo creo que resucitaste al tercer día. Ven, entra en mi corazón. Sé una realidad en mi vida, Señor. Te abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te hago Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Amén.